proveniente del lugar en el que nace el conocimiento y el poder, el metafísico mundo de la verdad, llegó hasta el antiguo reino de Jerjes, el homúnculo del frasco, ser que fue creado en este plano terrenal gracias a este alquimista calvo usando la sangre del hombre conocido simplemente como el esclavo número 23. Pero a diferencia de los humanos recién nacidos que lo único que saben hacer es llorar y arruinar la vida de adolescentes calenturientos, nuestro prota nació con un conocimiento mayor que el de cualquier hombre de su tiempo sobre cómo funciona el universo, lo que obviamente le daba un entendimiento sobre la alquimia. Además de saber estas cosas, también tuvo personalidad y deseos bien definidos desde el primer instante que pudo ver el mundo esclavista de Jerjes, anhelando la libertad de poder vivir en un mundo fuera de este frasco, porque si este ente sonriente salía del recipiente, su existencia se esfumaría. Aunque es digno de mención que este deseo de ser libre venía directamente del hombre con el que habían experimentado para crearlo, cosa que el homúnculo sabía muy bien y lo aprovechó para cumplir sus metas, empezando su plan de libertad al usar los anhelos del ingenuo esclavo 23, a quien le dio una identidad al otorgarle un nombre y le promete la oportunidad de ser alguien en el reino de Jerjes. El hombre ahora llamado Van Hohenheim, guiado por su ambición de libertad, le creyó a nuestro prota. Gracias a su inmenso conocimiento, un hombre sin educación como este pudo aprender alquimia ganándose la atención del alquimista calvo, transformando a un simple esclavo en un hombre que alcanzó el estatus de hombre respetado por la misma realeza. Es durante estos años que Van Hohenheim se vuelve cercano con nuestro prota, aparentemente considerándolo un gran amigo, mientras que para el homúnculo era solo una herramienta que podía usar para lograr la libertad, lo que haría que los hechos que estoy por contarte sean aún más significativos, porque el ambicioso y egoísta rey de Jerjes acude al conocimiento del homúnculo, que para ese momento ya debía ser ampliamente reconocido por educar a un simple esclavo, para conseguir la inmortalidad. Y aunque el proceso para lograr era terriblemente sangriento y horroroso, a este hombre le valió y creó un círculo de transmutación para poder absorber las almas de todo su reino y volverse inmortal. Pero todo era una trampa de nuestro prota, que se pone en el punto exacto para recibir el poder de la transmutación, mientras el rey solo miraba impotente. Y la verdad, me da gusto. Como resultado de este hecho pasan varias cosas. El reino de Jerjes cae en una sola noche, lo que se volvería toda una leyenda en el mundo de Fullmetal. Van Hohenheim se convierte en la primera piedra filosofal humana, recibiendo una inmortalidad relativa, y nuestro prota consigue la libertad al usar el poder de la transmutación para crear un frasco móvil gracias al material genético de Hohenheim. Cegado por la felicidad de poder moverse por sí solo, nuestro prota deja partir al único Jergeniata sobreviviente, algo que lamentaría enormemente en unos siglos. Pero por lo pronto todo fue felicidad y correr bajo del sol, iniciando la segunda etapa de su plan para ser verdaderamente libre, o al menos eso pensaba él, y para lograr esto tenía que convertirse en un dios, cosa que sabía cómo lograr por su entendimiento de cómo funciona el universo. Ahora bien, no sé si esa es una meta que tenía decidida desde el momento en que fue creado, o si es algo que surgió con el pasar del tiempo en una sociedad humana. Pero el punto es que quería hacerlo, y no se detendría hasta lograr su ambición, estableciéndose en una región con una gran cantidad de países circundantes a la que unificaría para crear el país potencia Amestris, que sería lo suficientemente grande para darle muchas más almas que las que le otorgó Jerjes. Y esto era necesario porque nuestro prota se proponía absorber a la entidad más cercana a Dios del universo de Fullmetal, la verdad. Para lograr esto, tenía que abrir las puertas del cielo y de la tierra usando la energía de sujetos que hayan tenido contacto con esa entidad, personas que recibirían el nombre clave de sacrificios, poniendo los cimientos de esto al traer la alquimia a este país, porque sin la alquimia no puedes cometer tabús alquímicos que atraigan al calvito sonriente, lo que lo convierte en una figura mítica. Aunque nuestro prota es tremendamente narcisista y arrogante, cosa que como veremos más adelante sería fatal para él, reconoció que solo no lograría la tarea de conseguir todo lo necesario para el día indicado en el que habría un eclipse que haría posible abrir las puertas, recurriendo a usar su piedra filosofal para crear más homúnculos, cosa que el Sonrisas aprovechó para transmitirles sus pecados capitales, emociones humanas que él pensaba que podrían complicarle la existencia. Es así que nace la familia homuncular, en la que todas las creaciones del homúnculo reciben la indicación de referirse a él como padre.
Esto puede deberse a varias cosas. Una de ellas es el afán de control y superioridad que tenía el homúnculo, pero en lo personal creo que lo hizo por un genuino deseo de tener una familia al igual que los humanos, y aunque el 99.9% del tiempo no tiene ningún respeto de la humanidad, despreciándolos y considerándose un ser superior, detrás de esa fachada arrogante, él quería tener lo mismo que los hombres, transmitiendo ese sentimiento a sus creaciones, como puedes ver en esta lista de reproducción en la que hablo de ellos a profundidad. Bueno, haciendo a un lado este análisis emocional de uno de los villanos más menospreciados del anime, hablemos sobre su plan para volverse un dios. Y para esto veamos cómo se involucraron cada uno de los homúnculos en el orden en que fueron creados. Empezando con el primogénito, Pride. Este muchachón sería usado para vigilar a las familias más influyentes del país de Amestris, además de vigilar la construcción del túnel que serviría como circunferencia del círculo de transmutación. Después de él está Lujuria, homúncula que posiblemente usaba sus encantos para crear conflictos de manera indirecta en el país, mientras que Envy lo hacía de manera más directa y sin contemplaciones, aprovechando sus cualidades para camuflarse. Por su lado, Pereza tuvo la importante tarea de crear el túnel que rodearía a Amestris, y Grat, el más joven de los homúnculos, cumplió el rol de acelerar los conflictos y distintas tareas como la obtención de los sacrificios, búsqueda que intentó completar con el programa de alquimista estatal, aunque el único que encontraron fue a Edward Elric e indirectamente a su hermano Alphonse. En esta explicación hice a un lado a Gluttony, que no tuvo un papel tan importante, sirviendo más como una mascota de lujuria debido a que el cachetón fue un experimento fallido de intentar crear una puerta de la verdad, y también omití a Codicia, porque él hizo lo que quiso durante siglos, disfrutando de los placeres de la vida hasta que fue destruido por Padre, poniendo fin a la primera encarnación de este homúnculo. Fue así que mientras nuestro prota se la pasó sentado en su trono de la Padre Cueva, ubicado en el centro exacto de todo el país, sus creaciones se encargaron de lo necesario para el día indicado. Tras pasar siglos en los que solo los que él quería conocían su existencia, como por ejemplo él o estos inútiles, los hijos de su casi hermano Van Hohenheim, los Elric y demás invitados llegan a la Padre Cueva, encuentro del que no sale bien librado nuestro prota, porque no solo es incapaz de acabar con los intrusos, obviamente aquellos que no son sacrificios, ya que estos son tratados con mucho amor por él. Además, es testigo de cómo la alquimia de Zinc es inmune al bloqueo que puede poner sobre las transmutaciones en el país de Amestris, y aunque él nunca lo supo, esta habilidad fue creada por su antiguo alumno Hohenheim, dejando claro que subestimarlo fue un error, acabando de rematar este horrible encuentro al obtener la segunda encarnación para su codicia, cosa que puede parecer una victoria en primera instancia, pero a futuro sería una de las claves de su derrota. Estando a unos meses del día del eclipse, todo parecía estar yendo de lujo para Padre. El túnel ya se había completado, todos los emblemas de sangre habían sido creados con éxito, y los sacrificios... digamos que esto no iba perfectamente, faltando uno, pero entre tanto alquimista que estaba detrás de su cabeza, alguno iba a caer. Y si a esto le sumamos que había logrado que su Padre Cueva se convirtiera en un frasco enorme que le permitía sobrevivir aún sin el recipiente con apariencia de Hohenheim, todo parecía ir demasiado bien, tanto así que el día indicado en el que la alianza anti-homúnculo lanzó su ataque, los daños fueron mínimos para él, resistiendo sin problemas el plan A del Pelidorado, consiguiendo a Roy Mustang como el último sacrificio, y con esto activa el círculo de transmutación en el momento exacto, adquiriendo acceso para absorber el poder de un dios. Padre usa esto para mostrar que ahora puede tener la energía del sol en la palma de su mano, y sí, parece que la victoria estaba garantizada para él. Pero, ¿qué crees? Esos humanos que tanto había menospreciado creyendo que no eran una amenaza, le hacen un contraataque magistral. Por un lado, Hohenheim activa su plan B y le arranca las almas amestrianas, dejándolo incapaz de soportar el poder de un dios. Y por otro lado, el Ishbali Vengador Scar usa el círculo creado por su hermano para quitar el bloqueo que Padre tiene sobre la alquimia amestriana, permitiendo la ofensiva de la alianza anti-homúnculo. Aún sin rendirse, nuestro prota busca conseguir las almas suficientes para estabilizar su poder, incluso dándose el tiempo de retar al Pelidorado al mostrar algunas de las almas en su interior, demostrando que Padre no había aprendido a ser humilde. Después de una tremenda multitud de ataques, el homúnculo intenta desesperadamente absorber la piedra de codicia, en el que es su peor error,
porque este último se sacrifica por sus amigos, dejando que Padre lo absorba para debilitarlo desde dentro. El fin es inevitable para él, al quedar reducido a una vulnerable pieza de carbón, recibiendo un puñetazo final de su casi sobrino, Edward Elric, y ya sin ninguna resistencia, la verdad se libera y absorbe los restos de nuestro prota, llevando al mundo metafísico del que surgió hace siglos el homúnculo. Es ahí que se dan las últimas y furiosas palabras del ser que solía sonreír todo el tiempo, palabras que demuestran que no supo ver que desde hace mucho tiempo tenía la libertad de hacer lo que quisiera, pero su ambición lo llevó a cometer actos atroces que le valieron ser castigado al ser encerrado para siempre en ese lugar por la verdad. Ente tremendamente enigmático y difícil de entender, del que si quieres saber más, te dejo este video por aquí para que puedas hacerlo. Este es el comentario destacado del video anterior. Bye Ramiro.